Cómo a veces podemos olvidar sentir por elegir distraernos. Esto es una idea que me surgió principalmente por esas veces en las que tengo como una curiosidad por descubrir algo y debo acudir a libros o a cosas exteriores para poder encontrar una respuesta. Además, cómo olvidamos, olvidamos sentir, cómo perdemos nuestra humanidad por lograr cosas, por llevar todo al exterior. Esto me parece tiene una estrecha eh, comparación, como una estrecha similitud. El hecho de perder nuestra humanidad, en donde tenemos todas nuestras respuestas, en donde tenemos todo aquí y ahora. Por eso, hoy quiero profundizar y espero ayudarte a volver a encontrar la humanidad en ti, a encontrar lo valioso en ti, a ver que la respuesta está en ti, en cada uno de nosotros. No en conseguir más dinero, no en tener más posesiones, no en tener una reputación, porque todo empieza con esto, ¿no? Además de las distracciones, cómo el mundo nos quiere distraer, porque vemos constantemente que este es un mundo en donde prioriza el consumo en el hecho de que nos venden y nos quieren atrapar y cada uno de nosotros pues tendrá sus emociones, tendrá sus problemas, tendrá sus caos mentales en donde la mejor salida es consumir esa distracción, es consumir lo que se nos vende para olvidar, para alejarnos de estas emociones, alejarnos de nuestra humanidad, porque nos perdemos. Nos perdemos entre tantas distracciones y muchas veces elegimos nosotros mismos distraernos por huir de lo que tenemos hoy aquí. De igual manera está el hecho de que queremos, ¿no? Queremos ser alguien en la vida, queremos dinero, queremos posesiones. Entonces creemos que una persona que tiene esas cosas, pues está por encima de todos. Y así vamos a sentirnos cuando entonces tengamos eso, cuando entonces tengamos todas esas posesiones, vamos a sentirnos por encima de todo, por encima de incluso de nosotros mismos. O sea, ya no va a importar sentarnos, valorar los detalles, valorar un respirar, valorar el escuchar, el observar un hermoso atardecer, porque nuestro ideal estaba muy por encima, supuestamente muy por encima de lo que es esta vida. Perdemos esa humanidad con eso y a veces se pierde tan sencillamente, o sea, a veces nos distraemos con cosas que nos hacen olvidar sentir, experimentar la vida, que es esto al final de lo que se trata todo. Mm, por eso, volver, tener esa voluntad de regresar, de de tomar la decisión de estar vivos, de ver nuestra humanidad, de comprender que no necesitamos información externa, no necesitamos que nos vendan la clave para perder el miedo, no necesitamos que nos vendan el secreto para tener el control sobre nuestros pensamientos, sobre quiénes somos. Porque cuando realmente se tiene esa curiosidad y se vuelve uno mismo, se entra a este momento, se llega a esta presencia de observar este cuerpo, observar cómo suceden los pensamientos, observar cómo esa emoción de miedo está en uno, es ahí donde encontraremos nuestra propia respuesta, porque todo está aquí. Por algo tenemos este cuerpo, todo está pasando aquí. Todo está pasando en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Y no quiero decir que la información que nos dan esos filósofos antiguos nos sirva. Claro que funciona. O esos libros que a veces queremos leer porque nos sentimos conectados, también nos ayudan, sirven como una guía.
Pero a la final, lo más importante es que volvamos e integremos esa información, veamos cómo esa información conecta con nosotros y cómo nos ayuda realmente aquí, en este momento. Es aquí donde recuperamos nuestra humanidad, es aquí respirando, sintiendo, estando presentes con lo que somos, en donde además descubrimos nuestro potencial, nuestras capacidades de lograr cosas en la vida sinceras, reales, que queremos realmente. Por eso intentar solo enfocarnos en riquezas, en obtener y obtener recursos, en demostrar que somos como una persona con una buena reputación, con dinero, con esto, con aquello, vemos que nuestra vida se ve a través de eso, como que queremos mostrar nuestra vida a través de eso y vernos a través de eso, de lo que hemos logrado, de lo que tenemos. Y olvidamos así que ser humanos y que la vida es fácil, es sencilla y es algo que todos compartimos y es algo en lo que todos somos iguales. Pues todos tenemos un cuerpo, todos tenemos una mente, todos estamos acá compartiendo esta vida y tenemos eso en común. Hay personas que quieren otras cosas, hay personas que tienen otros propósitos, otros deseos. Creo que eso es lo que nos diferencia, es el libre albedrío, esa capacidad de elegir por nuestra propia cuenta, pero en gran medida somos iguales. Y no vale decir que soy más por esto, soy más por aquello. Incluso las personas que dicen despertar espiritualmente muchas veces creen, ok, ya comprendo que esto es una vida que va a pasar y yo soy un ser espiritual, entonces no voy a hacer nada más, no voy a accionar porque ya no tiene sentido esta vida carnal. Pero si estamos acá en una vida carnal, si todos somos seres espirituales y estamos teniendo estas experiencias por algo, ¿no? O sea, no es para sentarnos toda una existencia en una montaña, en una piedra, a meditar y no hacer nada por experimentar esta vida, no hacer nada por salir, por tener miedo, por sentirnos incómodos y sentir esa incertidumbre, por experimentar lo que es la frustración, porque hasta el ser más despierto espiritualmente va a sentir eso, solo que no se va a identificar. Esa es como la pequeña diferencia. Tener una vida en la que uno está dispuesto a experimentar, a vivir, a sentir, pero no a luchar con lo que es esta vida, no a luchar no a luchar ni querer etiquetar ni juzgar lo que está sucediendo como emociones, como pensamientos, porque eso hace parte de esta vida y esto está pasando igualmente. Por lo tanto, esta es una vida que compartimos todos, esta es una vida que tengo y que quiero experimentar, en la que vivo mis propias experiencias y en las que me he dado cuenta que las respuestas están en mí. No importa cuántos libros lea, no importa cuánta información tenga a mi alrededor, siempre la respuesta va a estar es en mí. Lo único que nos da a querer buscar una respuesta en el exterior, buscar una respuesta a esta persona, esa ansiedad, es como esa necesidad de seguir y seguir buscando, porque nunca encontramos nada en el exterior. Nunca volvemos a nuestro interior a ver qué es lo que realmente necesitamos. Y nos estamos perdiendo entre todo ese ruido. Y eso es lo que me he podido comprender y en lo que me he dado cuenta muchas veces, porque me ha pasado el hecho de que tengo dudas, tengo estas curiosidades y voy a leer libros, me dedico a leer, a buscar información y después de una semana estoy como con tan lleno de información que siento ansiedad. No veo la manera de cómo organizar, cómo ver qué necesito, qué es lo que realmente me sirve. Y es aquí cuando digo, ok, me voy a sentar, voy a respirar y voy a ver quién soy, qué es lo que necesito. Esto es ser humanos,
es permitirnos vivir, permitirnos sentir lo que tenemos aquí, sin temor a lo que suceda, solo experimentarlo.